Muy bien, pues vamos a estar tratando capítulo 16 del libro de los Hechos. Si recordáis, ya hace algunas semanas tratamos los primeros 10 versículos, que es de la forma que el Señor dirigió a Pablo, a Silas, a Timoteo, hasta la ciudad de Troas, donde se encontraron con Lucas, si recordáis. Y vemos de qué manera el Señor les estuvo dirigiendo. Fue algo totalmente fuera de lo normal. El hecho de que Pablo tenía en su corazón llevar el Evangelio a Asia y dice que el Espíritu se lo prohibió. Es algo fuera de lo normal. Luego él, viendo que esa puerta se cerraba, pues deseó ir hacia el norte, hacia Bitinia, y el Espíritu no se lo permitió. Vemos de nuevo al Señor dirigiendo, ¿verdad?, al apóstol. Y total, llegó a la ciudad de Troas, esa ciudad costera, y allí se encuentra diciendo, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y estando en ese dilema es cuando tuvo una visión de un varón macedonio, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice, cuando vio la visión, enseguida dieron por entendido que Dios les llamaba para que fueran a Macedonia y les anunciasen el Evangelio. Muy posiblemente Pablo no tenía en su pensamiento llegar a Macedonia. Él pensaría, pues, las regiones de Asia, quedarse por lo que es la provincia de Anatolia, en Turquía hoy día, y supongo que ir a Filipos, ir a la tierra de Macedonia, ir a Europa, era como muy lejano para él, ¿no? Diciendo. Y el Señor lo encaminó en esa dirección, y lo dirigió hasta tener claro cuál era el destino que él, junto con sus compañeros, se tenían que dirigir hacia Macedonia. Versículo 10 del capítulo 16. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es interesante, cuando el Señor cierra puertas por un lado, las abre por otro. El Señor dirige a los suyos, a aquellos que realmente quieren hacer su voluntad. No nos deja sin salida. Aunque momentáneamente nos lo puede parecer, el Señor no nos deja sin salida. El Señor va dirigiéndonos y va guiándonos de acuerdo a su voluntad perfecta. Versículo 11 y versículo 12 vemos la travesía. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Muy bien, aquí vemos Lucas, que está con el grupo también. Se embarcó también con Pablo, con Silas y con Timoteo, rumbo a Filipos. Nos habla que fueron con rumbo directo a Samotracia. Samotracia es una isla que hay pues allí en el mar de Tracia, al norte del mar Egeo, y es una isla pues interesante, es una isla misteriosa, o mejor dicho, montañosa y misteriosa, tiene las dos cosas. Una isla que llama la atención por la altitud de sus montañas y una isla donde tradicionalmente se rendía cultos a diferentes dioses y había sus misterios. Lo más famoso conocido de la isla de Samotracia es una estatua que hay en el Museo del Louvre. No sé si alguno de vosotros ha tenido el privilegio de estar en el Museo del Louvre. Allí está expuesta una estatua muy importante que se llama La Victoria de Samotracia. Es una estatua de mármol de casi 3 metros de altura, donde es la figura de una mujer alada. Tiene alas, no tiene la cabeza porque la perdió en algún sitio, pero allí está esa figura y es lo más conocido de este lugar, esta Victoria de Samotracia, que lo encontró un francés en el 1863 y no sé cómo fue a parar a París, ¿no? Allí está expuesta. Nos dice que fueron con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Neápolis nos lo dice su nombre, ¿verdad? Significa ciudad nueva, Neápolis, ciudad nueva. Es un excelente puerto natural. En la época macedonia, Neápolis se convirtió en el puerto de la ciudad de Filipos, que está a unos 13 kilómetros de distancia hacia el norte, tierra adentro, en la ciudad de Filipos. En 2 días hicieron esta travesía. Parece ser que el viento les fue favorable. Parece ser, porque en 2 días hicieron un viaje muy rápido. Cuando más adelante en el capítulo 20 del libro de los Hechos lees el viaje a la inversa, tardaron 5 días en hacer el mismo viaje.
o sea que el viento posiblemente les era contrario en aquella ocasión. Llegaron, nos dice, a la ciudad de Filipos. En el año 355, el padre de Alejandro Magno, llamado Filipo II, conquistó la ciudad de Crénidas y la bautizó con el nombre de Filipos o Filípolis. De ahí viene su nombre, ¿vale? Gracias al padre de Alejandro Magno, Filipo II. La tierra es una tierra fértil, pero su mayor atractivo era la proximidad de unas minas de oro que habían por allí cerca, y Filipo abrió una casa de la moneda en Filipos y pudo acuñar monedas de oro. La importancia de Filipos radicaba en el hecho de ser un centro militar, era una colonia romana, y un centro comercial. Estaba ubicada cerca de la Vía Ignacia, una vía imperial de Roma hacia el este. Y ahí vemos el viaje, cómo ellos fueron dirigidos por el Señor hacia Macedonia y concretamente a la ciudad de Filipos. Y entonces vamos a ver en los siguientes versículos qué es lo que sucedió allí. Es importante el libro, este capítulo, porque Lucas nos quiere explicar cómo se originó, cómo se formó la iglesia de Filipos. Los orígenes son interesantes, ¿verdad? Cuando cada iglesia local tiene su historia. Y es interesante cuando se hacen pues, aniversarios, ¿no? El 50 aniversario de la iglesia local en tal lugar, o el 100 aniversario, y te dan una perspectiva historia. ¿Cómo se formó esa iglesia? Pues aquí Lucas lo que nos dice es cómo se formó la iglesia de Filipos, donde no habían creyentes, donde no había iglesia, donde no había testimonio del Evangelio. ¿Cómo se formó? Y es interesante. Y nos habla de 3 encuentros con el Evangelio, de 3 personas, que vamos a ir viendo un poquito en este capítulo. En los versículos del 13 al 15 leemos: y un día de reposo, ya estando en Filipos, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Muy bien, aquí tenemos la primera de las personas que recibió el Evangelio en la ciudad de Filipo. Una mujer llamada Lidia. ¿Dónde iba Pablo cuando llegaba a una ciudad para presentar el Evangelio? A las sinagogas. En Filipos no había sinagoga. No había sinagoga. Eran necesarios solamente 10 hombres para que una sinagoga se pudiera formar. No había sinagoga en Filipos. No tenía ese punto de encuentro, ¿verdad?, con los judíos o con los temerosos de Dios. Por lo tanto, Pablo se informó seguramente y supo que había un lugar donde solía hacerse la oración. Fuera de la puerta, nos dice. Parece indicar un lugar fuera de la ciudad, junto al río. Da la idea de un lugar apartado, tranquilo, en donde no había el ruido y el ajetreo de la ciudad. Un lugar para orar. Una costumbre que los judíos tenían. Y ahí encontramos al apóstol Pablo hablando con las mujeres. No nos menciona si había hombres, menciona que había mujeres. Dice, y sentándonos en el versículo 13, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Un grupo de mujeres que se habían reunido para orar. Y allí estaba Pablo y les habló acerca del Señor Jesucristo. Ahí estaba esta mujer llamada Lidia. Lidia hace referencia a una región en donde estaba la ciudad de Tiatira, en Asia Menor. Podéis recordar en las iglesias que menciona el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Laodicea. También está Tiatira, entre esas iglesias, Tiatira. Esa región, la región de Lidia, es donde estaba la ciudad de Tiatira. Ella llevaba pues el nombre de su provincia, podríamos decir. Como si alguien se llama Garrocha. ¿Conocéis alguna Garrocha? No.
Pues Lidia llevaba ese nombre de aquella región, de aquella provincia. Y nos dice algo de esta mujer. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira. Nos habla un poco de a qué se dedicaba esta mujer, vendedora de púrpura. En Tiatira había un centro de producción de tinte llamado púrpura, muy apreciado para la fabricación de tela de dicho color. La púrpura, ¿de dónde sale la púrpura? Con los tintes industriales, pues todo es muy fácil, pero con los tintes naturales era más complicado, ¿verdad? En aquel tiempo eran los tintes naturales. La fuente principal del color púrpura, el tinte púrpura, sale de como unas caracolas de mar. De ahí salía la púrpura, pero también sale de otros productos, como pueden ser raíces de algunas plantas, ¿vale? Eran tintes, pues, naturales. Y probablemente Lidia se dedicaba a la importación de púrpura, lo cual demandaba grandes recursos financieros. La púrpura no era algo para todo el mundo. Era algo caro, era un artículo comercial de lujo, muy apreciado por los romanos, quienes lo usaban para teñir túnicas ceremoniales. Y hay algunos pasajes en las Escrituras que nos habla, y vestía de púrpura. Es como el que va de smoking, ¿no? Personas de una posición social y económica elevada. Ella comerciaba con púrpura. Y nos dice que adoraba a Dios. Aquí nos habla un poco de su corazón. Recordemos que ella no pertenecía al pueblo de Israel. Ella era gentil, pero adoraba al Dios de Israel. Posiblemente era convertida al judaísmo, quizás en su pueblo, en Tiatira, antes de que fuera hacia Filipo. Lo cierto es que ella adoraba al Dios de Israel. Tenía inquietudes espirituales y en su búsqueda había encontrado en el Dios de Israel al verdadero Dios. En medio de todo el paganismo y de toda aquella sociedad, había encontrado en el Dios de Israel al verdadero Dios. Lidia escuchaba de Pablo, sin duda, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el Señor, nos dice, abrió el corazón de ella. Y viene a nuestra mente ese versículo, el que busca, halla. El que busca, halla. El Señor no deja a nadie con inquietudes espirituales y con verdadero sentido, con verdadero propósito en su corazón de encontrar la verdad, no lo deja perdido. ¿Quién sabe si cuando el Señor, aquel varón macedonio, se apareció a Pablo y le dijo, pasa a Macedonia, tuviera en mente, ¿verdad?, a esta mujer, Lidia, que adoraba a Dios, que tenía por costumbre reunirse con las mujeres junto al río fuera de la ciudad para orar al Dios de Israel. Luego nos dice en el versículo 15, y cuando fue bautizada, evidentemente ella reconoció al Señor Jesucristo como el Mesías. Jamás hubiera sido bautizada si alguien no confiesa que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y cuando fue bautizada, y nos dice, y su familia. O sea que no solamente ella vino al Señor, sino también su círculo más próximo, más cercano, y su familia. Dice, y nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí parece que nos habla también de una mujer con carácter, ¿no? Nos obligó a quedarnos. Antes dice, nos rogó, ¿no? Nos rogó diciendo, quedaros en mi casa, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esto nos habla también de que tenía una casa grande, evidentemente. Acoger a 4 huéspedes, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, ¿verdad? De una casa grande. Ahora, ¿qué hizo el apóstol Pablo para que Lidia creyera? Solamente anunciar el Evangelio. No hay más. Anunciar el Evangelio. Anunciar que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Que había venido, había tomado cuerpo humano, se había encarnado,
había llegado a la cruz del Calvario, se había ofrecido por nuestros pecados, había muerto, lo habían sepultado, había resucitado, había ascendido a los cielos. La historia de Jesús y creer en Él es lo que trae salvación y vida eterna. Pablo habló a Lidia acerca de Jesús, pero fue la obra del Espíritu Santo el que obró para salvación. Recordemos siempre esto, que quien convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Y además ese versículo nos dice, convencerá al mundo de pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que lleva a la condenación a las personas. Por cuanto no creen en mí. La incredulidad es lo que lleva a la condenación a las personas. Hay pecados terribles, pero tienen el perdón en el Señor Jesucristo. Pero la incredulidad, las personas se cierran las puertas a la salvación. Y esta fue la obra del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, de justicia, de juicio en el corazón de Lidia y obrando en ella ese nuevo nacimiento. Entonces dijo esta frase, nadie busca a Dios sin antes haber sido hallado por Él. Su búsqueda comienza porque ya Dios lo trae de la mano. Y esto es una realidad. Lidia adoraba a Dios. Ya había una inquietud espiritual. Al Dios que conocía, al Dios de Israel. Ya el Señor la estaba trayendo de la mano. Y le puso a Pablo allí para que le hablara ¿de qué? De Jesús. Y por la fe en su nombre ella nació de nuevo. Y vino a la salvación, que es en Cristo. Así que vemos este primer contacto, ¿verdad? En la ciudad de Filipos. Primer contacto con el Evangelio, de Lidia. El segundo caso lo tenemos de una joven adivina. Leemos los versículos del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Segundo encuentro, ¿verdad? De esta joven adivina. Una muchacha que estaba poseída por un espíritu demoníaco, un espíritu de adivinación, que era víctima de un par de amos que se aprovechaban de su condición. Además, el mensaje que daban, fijaros cuál era. Anunciaba a Pablo y sus compañeros como siervos del Dios Altísimo. No era ninguna mentira. Era pura verdad. Pero esto lo hizo por muchos días, hasta el punto que Pablo ya no lo soportó más. Y no habló a la joven, habló al espíritu inmundo que habitaba en esa joven. Te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y en aquella misma hora fue libre. Es interesante, ¿verdad? De la forma en que Pablo se dirigió, te mando en el nombre de Jesucristo. No estaba en Pablo el poder, estaba en Cristo el poder. Y Pablo invocó el nombre de Jesús. Igual que cuando nosotros hacemos oraciones, ¿cómo acabamos? En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que nos acercamos a Dios. En su nombre es quien confiamos. Y aquella joven quedó liberada de aquel espíritu. Ella tenía un espíritu de adivinación, traía el mensaje según creían del dios Apolo, y dice que daba gran ganancia a sus amos. Daba gran ganancia a sus amos. Esta joven fue liberada del poder satánico por el poder de Dios. Hubo liberación espiritual. Y aunque no vemos en el pasaje que ella fuera salva, no nos lo dice el pasaje, pero podemos pensar que habiendo hallado la liberación del espíritu satánico en el nombre de Jesús, que creyó en él. Pablo y Silas fueron prendidos.
no por predicar el Evangelio, sino por arruinar un negocio lucrativo, ¿verdad? La fuente de la ganancia de aquellos amos que tenía esta joven, pues se había esfumado. Y entonces hubo una situación difícil en la ciudad de Filipo. Pablo y Silas fueron prendidos por liberar o traer liberación a aquella joven. Fueron prendidos Pablo y Silas quizás porque tenían apariencia más de judíos que o Timoteo o Lucas. Recordemos que iban los 4, pero prendieron a Pablo y a Silas, nada más. La ley romana permitía a los judíos practicar su religión sin perturbar el orden. Ellos, como judíos, habían perturbado a Filipos al perjudicar a aquellos que estaban explotando a aquella joven. Luego, en los versículos del 19 al 23, vemos lo que sucedió. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vemos la justicia romana cómo cayó injustamente sobre Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos, pero ellos eran ciudadanos romanos. Un ciudadano romano no podía ser ajusticiado sin un juicio previo. Y ellos fueron castigados públicamente, fueron azotados públicamente sin haber sido juzgados. Fueron echados en la cárcel injustamente, porque ellos tenían la ciudadanía romana. Y vemos cuál fue lo que sucedió. Dice que los azotes que experimentaron Pablo y Silas fueron muchos. En 2 de Corintios leemos ese pasaje donde Pablo menciona de sus sufrimientos. Dice: 5 veces he recibido 40 azotes menos 1 de parte de los judíos. Luego dice: 3 veces he sido azotado con varas. Una de estas es aquí en Filipos. Las otras no sabemos dónde fue. Pero estos azotes que él recibió no provenían de los judíos. No eran esos 40 menos 1. La ley permitía 40, no te pases ni uno. Entonces, para no quebrantar la ley, ellos daban 39 azotes. Si los multiplicamos, Pablo recibió unos cuantos, ¿verdad?, de azotes. Aquí fue azotado con varas por los romanos, no por los judíos. Pero nos deja ver un poquito cuál era el corazón de sus siervos. En el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vemos cuál era el corazón de Pablo y de Silas. Luego nos vamos a detener un poquito más en este versículo, pero el tercer encuentro con el Evangelio precisamente es el carcelero, aquel que estaba encargado de custodiar a Pablo y Silas. Versículos del 24 al 34. Dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa.
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El tercer encuentro con el Evangelio. El carcelero de Filipo, probablemente un soldado que había pasado a retiro. Dentro de la política romana, la cuestión del orden social era fundamental. Y para la protección de éste se tomaban medidas que llegaban a la crueldad. Así, por ejemplo, un carcelero pagaba con su vida si alguno de los presos huían, que es lo que estuvo a punto de hacer el carcelero. Cuando sucedió aquel terremoto, que las puertas se abrieron, él pensaba que ya todos se habían escapado y sacaba la espada y se iba a quitar la vida. Porque es que no, dice, o me la quito yo o me la quitan ellos. Se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Solamente fue un grito, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Un grito, no te hagas ningún mal, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquel carcelero había escuchado seguramente los cantos de Pablo, las oraciones de Pablo y Silas en prisión. Ellos que habían sufrido injustamente el ser azotados mucho, que habían sido colocados en el calabozo de más adentro, el más oscuro. Sus pies habían sido colocados, nos dice, en el cepo. El cepo son como unas maderas donde se colocan los pies y quedas ahí cogido. E incluso hay varias medidas para dar más incomodidad o más sufrimiento al preso. Y ellos estaban allí en el calabozo más oscuro, con los pies en el cepo, dando testimonio con su actitud a lo que ellos estaban viviendo. Ellos estaban orando y cantando a Dios. Y el carcelero pues tuvo esa crisis que pensó en quitarse la vida, y viendo que no habían huido los presos, pidió luz y fue directo. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Quien había estado al punto de quitarse la vida, ahora encuentra en el Señor Jesucristo la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y en el caso de este hombre fue tú y tu casa. A veces se coge el versículo y se aplica a todo el mundo. No. Cree en el Señor Jesucristo. Tú. Serás salvo tú. En este caso, y tu casa. Ojalá fuera así siempre, ¿verdad? Ojalá fuera así siempre. Que habiendo venido al Señor nosotros, pues toda nuestra familia viniese al Señor. Pero yo creo que muchos podemos dar testimonio de que no es así, ¿verdad? La salvación es algo particular, personal. No podemos ser salvos ni por nuestros hijos, ni por nuestros padres, ni por nuestros hermanos. No. Es un encuentro personal con Cristo. Y vemos en este nacimiento de la iglesia de Filipo estos tres encuentros con el Evangelio que nos explica Lucas. Una mujer religiosa llamada Lidia, que adoraba a Dios, una joven poseída por un espíritu demoníaco y un hombre endurecido por su trabajo, porque sin duda era un trabajo duro, tener custodiado a los presos y tener que pagar con tu vida si alguno huía, ¿verdad? Un carcelero podía hacer lo que quisiera con los presos siempre que los presentase cuando era demandada. Ahora, lo que me gustaría detenerme es el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Han sido azotados mucho, han sido puestos en el calabozo más oscuro, han sido sus pies puestos en el cepo. ¿Y cómo responden Pablo y Silas a tal situación? Orando y cantando himnos a Dios. ¿Pensáis que esta es una reacción normal? ¿Es esto normal? Si nos ponemos nosotros en la piel de Pablo y Silas, ¿es esto normal? Nos han azotado mucho injustamente porque somos ciudadanos romanos. Nos echan a la cárcel, nos encadenan. Dice
y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es una reacción anormal al dolor y humillación a la que habían sido expuestos. Sin embargo, ellos se volvieron a Dios en oración y adoración. Si nosotros estuviéramos en una situación, seguramente oraríamos: Señor, sácanos de aquí, Señor, sácanos de aquí, Señor, envía un rayo del cielo y abre esta cárcel y castiga a aquellos que nos han castigado y sácanos de aquí, y Señor, sácanos de aquí. Y quizás estaríamos orando, pero cantando. ¿Está alguno alegre? Ha leído nuestro hermano Antonio. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Estaban alegres ellos? Humanamente no tenían ningún motivo para estar alegres. ¿Qué hacían cantando? Esto es algo normal. Esto es algo fuera de serie. Aquí vimos el fruto del Espíritu en la vida de estos hombres, que viviendo una situación de humillación y de injusticia, estén cantando y que estén orando. Me inclino a pensar que la oración era una oración de adoración al Señor, encomendando sus vidas al Dios y Padre y gozando de las verdades espirituales en Cristo, siendo una luz en aquel calabozo oscuro. Es probable que ninguno de nosotros suframos tal situación. Es cierto que vivimos otras situaciones. Cada uno de nosotros quizás hay algo que nos perturba en nuestra vida. Hay una situación que no consideramos justa o que no está trayendo gozo a nuestros corazones. ¿Cómo respondemos nosotros a esa situación que estamos atravesando? ¿Cómo respondemos? ¿Oramos y cantamos himnos a Dios o nos quejamos de la situación que estamos atravesando? Yo en Pablo y Silas no veo queja. No veo queja con esta injusticia. Luego más adelante sí que vemos que él reclama sus derechos como ciudadano romano, pero aquí en la prisión no lo vemos quejándose. Y Señor, no es justo. Y Señor, fíjate. Y Señor, hemos venido de Troas a Filipos para traerles el Evangelio. Y fíjate dónde estamos, en la cárcel. ¿Está esto dentro de los planes del Señor? ¿Está esto dentro de la voluntad de Dios? A veces pensamos que cuando todo va bien, está hoy en la voluntad de Dios. Y cuando las cosas van mal, pues no hay algo que no va bien, algo que no funciona. Igual me he equivocado. Quizás Pablo estaba pensando, ¿aquel valor macedonio era de Macedonia realmente? Porque fíjate dónde estoy. En la cárcel. Podemos recordar al apóstol Pablo y lo que él menciona en el pasaje acerca del aguijón de la carne, ¿verdad? De lo cual 3 veces he rogado al Señor, Señor, quítalo de mí. Señor, quítalo de mí. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el Señor no se lo quitó. Y a veces tendemos a, cuando pasamos por situaciones difíciles, pues no experimentar el gozo del Señor. Tendemos nada más que a mirar pobrecito de nosotros. Nos olvidamos de todo lo que tenemos en Cristo. Esas bendiciones que no hay cárcel que te puedan quitar. Ni varas que puedan quitarte la bendición en Cristo y esas riquezas espirituales que tenemos en Él. Pablo y Silas, junto con Timoteo y Lucas, estaban en Filipos, predicaban el Evangelio que transforma la vida de las personas. Esto es el Evangelio, transforma la vida de las personas. El Evangelio trae vida espiritual allí donde hay muerte, trae paz con Dios en lugar de enemistad, trae gozo al experimentar el amor de Dios en lugar del dolor que produce el pecado. Y precisamente ese cambio que trae el Evangelio en la vida de una persona es lo que Pablo y Silas estaban experimentando. Muy bien, una cosa es predicar el Evangelio, otra cosa es vivir el Evangelio. Y eso tiene que ir junto. Eso tiene que ir junto. Ellos estaban predicando el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Pero ellos no solamente estaban predicando el Evangelio, estaban viviendo el Evangelio. Nos lo demuestra aquí. Ellos estaban sufriendo por causa del Señor y estaban orando y cantando himnos a Dios. Vivir el Evangelio. Eso es una necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Vivir el Evangelio. Ellos estaban disfrutando del cielo aquí en la tierra, independientemente de las circunstancias que vivían. ¿Y cuánto tenemos que aprender nosotros, verdad? Gozamos poco del cielo, porque todo depende de cómo nos vayan las cosas. Y esto es así, es una realidad en el ser humano. Si las cosas nos van bien, tengo salud, tengo trabajo, mi familia está bien, nos gozamos. Pero cuando las cosas van mal, lo único que impide el goce en la vida espiritual es el pecado. No son las circunstancias difíciles de la vida. Es el pecado. El pecado es el que cierra la puerta a poder gozar de las bendiciones espirituales. Pero si sufrimos por causa del Señor o en la voluntad de Dios, podemos encomendarnos al Señor. Podemos cantar incluso en medio del dolor. Podemos orar al Señor. Como he dicho, podían pensar, ¿estoy en la voluntad de Dios? Quizás Pablo, ¿estoy en la voluntad de Dios? Y él recordaría, sí, aquel varón macedonio que me apareció. Y vinimos aquí porque Dios nos encomendó aquí. ¿Estoy en la voluntad de Dios? Y mira, aquí en la cárcel. Pero ellos sabían perfectamente que estaban en la voluntad de Dios y que estaban en aquella ciudad con la determinación de hablarles de Jesús. Cuando pasamos por circunstancias difíciles debemos de preguntarnos, y esta es la pregunta más importante, ¿estoy en la voluntad de Dios? Eso quiere decir que descartamos que sea por causa del pecado, porque el pecado también trae dolor. Pero el pecado es sus consecuencias. La paga del pecado es muerte. Pero si hemos descartado de que no es por causa de pecado, la pregunta es, ¿estoy en la voluntad de Dios? Si estamos en la voluntad de Dios, andando de acuerdo a su palabra, quiere decir que cualquier cosa que venga a nuestras vidas está bajo el control de nuestro Dios y Padre. Pregunto, ¿se equivoca el Señor al permitir que vengan cosas a nuestras vidas que no nos gustan? ¿Se equivoca el Señor? Todos vivimos, en ocasiones, pues situaciones difíciles. ¿Se equivoca el Señor? ¿No quiere el Señor lo mejor para sus hijos? Entonces, ¿por qué viene esto a mi vida? Estamos en la escuela de Dios. Esa es en la escuela de Dios. Eso es vivir el Evangelio. Eso es que realmente el Señor está haciendo su obra. Hemos cantado, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Lo cantamos, pero ¿es así? Cuando el Señor nos está dando una forma que no nos gusta, cuando el Señor nos está moldeando de una forma dolorosa, si el Señor no se equivoca nunca, si todo lo hace bien, si quiere lo mejor para sus hijos, ¿por qué nos desesperamos cuando pasamos por tiempos difíciles? Si estamos como el barro en las manos del alfarero. En estos versículos no vemos a Pablo y Silas desesperados. Ellos sabían que estaban en la voluntad de Dios. Y además habían visto el fruto de su labor. Lidia y su casa se convirtieron al Señor. Vemos la joven endemoniada fue liberada del poder de Satanás por el poder de Dios. Tenían evidencia de que el Señor estaba con ellos. Sin embargo, estaban en la cárcel, con sus pies en el cepo, en un lugar oscuro y habiendo sufrido muchos azotes. Por un lado, vemos cómo el Señor prueba a los suyos. La calidad de la fe se evidencia en las pruebas.
así como el oro se prueba en el crisol. Y esto es una realidad que vemos en las Escrituras. La calidad de la fe se evidencia en las pruebas. Y yo lo he dicho muchas veces, cuando escuchamos, cuando leemos de la palabra de Dios, estamos recibiendo información, estamos recibiendo teoría. Esa teoría, cuando llega el momento, hay que ponerla en práctica. Hay que vivir el Evangelio. Hay que vivir el Evangelio y confiar en el Señor incluso cuando las cosas van mal. Es una realidad que lo vemos, por ejemplo, en el libro de Job, como el Señor probó a Job. Me probará, dice, y saldré como oro, ¿verdad? Y el Señor usa las pruebas para probar la calidad de nuestra fe, así como el oro se prueba en el crisol. Cuando era joven estuve trabajando un tiempo de joyero y siempre que leo cómo se purifica el oro, pues me viene la misma imagen. Como el crisol, que es como un cuenco de cerámica, se pone el oro, se pone el fuego ahí bien fuerte y ves que el oro empieza a reblandecerse como la mantequilla. El oro, con toda su dureza, empieza a reblandecerse como la mantequilla. Y cuando ya tiene el fuego, se queda como una bola, todo compacto. El oro se queda todo como una bola así. ¿Y sabes qué ves encima, en la superficie? Ves cosas que se van moviendo. Eso que se mueve es la escoria. Y después coges un palito y con y unos productos químicos coges y lo pasas y quitas la impureza del oro. ¿Pero qué es lo que hace que salga la impureza? El fuego. Eso es lo que el Señor hace con las pruebas que vienen a nuestra vida. Que salga la impureza de nuestros corazones. Para que realmente podamos decir como Job, me probará y saldré como oro. Y el Señor muchas veces usa las situaciones difíciles que cada uno de nosotros podemos vivir en ocasiones para probar nuestra fe, para realmente ver si somos de aquellos que confían en el Señor, que vivimos el Evangelio, que no es falso, que soy cristiano, que voy a la iglesia y que no todo es teoría, es práctica, es vivencia. Tener una actitud espiritual cuando todo va bien es fácil, cuando hay injusticias o problemas es difícil. Pero por otro lado, el Señor también, en este caso, quiso llevar el Evangelio a alguien que no iba al lugar de oración. Las mujeres iban al lugar de oración fuera de la puerta y allí iban a presentarles el Evangelio. Pero había alguien que no iba, que estaba siempre en la cárcel. No como preso, sino como carcelero. ¿Cómo iba el carcelero a escuchar el mensaje del Evangelio? Si el hombre no salía de allí cuidando a los presos. El Señor le llevó a los presos con el Evangelio para que lo escucharan. No solamente el Señor probó la fe de Pablo y de Silas, el carácter, la confianza de Pablo y Silas, sino que el Señor usó esa oportunidad con ese doble propósito, llevar el Evangelio al carcelero que estaba allí. A quien el Señor salvó por medio de su palabra. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? ¿Qué pregunta más directa? ¿Alguien te ha hecho esa pregunta? Es difícil, ¿verdad? Que alguien te diga, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ese deseo, ese hombre que había estado al borde de la muerte y halló ese mensaje glorioso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A veces el Señor nos lleva a lugares donde no queremos ir para ser portadores del Evangelio. Esto lo hizo con Pedro, ¿recordáis? Cuando Pedro fue llevado, el Señor le guió a ir a casa de Cornelio, jamás Pedro hubiera ido a casa de Cornelio si el Señor no le enseña el camino. Vendrán unos varones, no dudes en ir con ellos. Y Pedro obedeció y fue a casa de Cornelio. Jamás Pedro hubiera ido allí. Posiblemente Pablo y Silas jamás hubieran ido a la cárcel a presentar el Evangelio. Fueron conducidos allí, el Señor lo usó para que el carcelero escuchara ese mensaje del Evangelio. Dios no se equivoca nunca. Si todo lo hace bien, eso quiere decir que las circunstancias que estoy viviendo están bajo su control. Piensa en la circunstancia que tú estás viviendo ahora, actualmente. Esa circunstancia, eso que te agobia, eso que te preocupa, eso que trae intranquilidad,
al corazón, esa circunstancia, si estás en la voluntad de Dios, está bajo su control. Y Él la permite con unos propósitos que quizás ahora no veamos y que un día entendamos. Con este pensamiento, hermanos, nosotros también podemos cantar y podemos orar. Podemos gozarnos de que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto también, Señor? Todas las cosas ayudan a bien. ¿Esto? ¿Esta situación puede ayudar? Pues sí. Estás en el crisol y estás recibiendo el fuego. Y el Señor está usando eso para traer pureza a nuestra fe, para sacar las escorias, para sacar el pecado, para llevarnos a una confianza mayor en Él. De Pablo y Silas nos dice, y los presos los oían. Imagínate, no eran los únicos presos, habían más presos. Y ellos cantaban y oraban, y los presos los oían. De nosotros, si nos gozamos en Dios en situaciones difíciles, también los presos que están a nuestro alrededor, presos espirituales, los incrédulos, van a ver algo en nosotros. Igual que aquel carcelero, es imposible que estos hombres estén cantando y llorando. Acaban de ser azotados, están en el calabozo más oscuro y los pies en el cepo y están cantando y llorando, y los presos los oían. Cuando nosotros atravesamos por una situación difícil en la voluntad de Dios, sometidos a su voluntad, los presos que están a nuestro alrededor, los incrédulos también nos oyen. Y ven no solamente un evangelio superficial o un evangelio de palabras, ven un evangelio vivido. Este hombre vive lo que dice, vive lo que cree. No solamente son palabras, hay muchas cosas en este mundo que solamente son palabras. Pero cuando un cristiano verdaderamente se sujeta a la voluntad de Dios y se goza en el Señor a pesar de las circunstancias, los incrédulos lo ven, los presos los oían. No solo es predicar el Evangelio, es vivirlo. Si vivimos en la desesperanza como el mundo, ¿cómo les vamos a hablar de que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Cómo les vamos a hablar de que tenemos un Dios todopoderoso? Si estamos pasando quizás con queja las circunstancias. En 2 de Corintios, Pablo dice, estamos atribulados, en apuros, perseguidos y derribados, pero no estamos angustiados, no estamos desesperados, no estamos desamparados y no estamos destruidos. Qué lección, ¿verdad? Qué lección. Atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, pero no estamos angustiados porque confiamos en el Señor, quien es todopoderoso. No estamos desesperados porque el Señor está con nosotros. No estamos desamparados porque Él es nuestro buen pastor. Y no estamos destruidos porque la victoria está en Cristo. Acaba el pasaje, ya para concluir el capítulo 16, los versículos del 35 al 39, el honor restablecido. Dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles al decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Interesante, ¿verdad? Pablo echó mano de su ciudadanía como romano. No.
han cometido una injusticia que si Pablo lo hubiera llevado a los tribunales hubieran juzgado a estos magistrados. Roma no permitía esto. Pablo lo paró aquí. El interés de Pablo era presentar el Evangelio. Él podía haberse continuado y pues te voy a llevar a juicio, y hubiera conseguido y hubiera ganado posiblemente, porque ellos eran ciudadanos romanos y se había cometido una injusticia. Y es interesante, ¿verdad? No, imagínate, no, el carcelero, ya os podéis ir, dicen que os podéis ir, no. Nos han humillado públicamente, que vengan ellos aquí a sacarnos, que nos pidan que nos vayamos. No. Por eso el honor restablecido. En el versículo 40, último versículo, dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Muy bien. Fueron a casa de Lidia, donde posiblemente se reunían los creyentes, aquellos que se habían convertido, donde estaban alojados. ¿Quién estaba allí? Estaba Timoteo, estaba Lucas. Por lo tanto, ellos salieron de la cárcel, visitaron a los hermanos y además dice, los consolaron y se fueron. ¿Qué vemos en este se fueron? Que Lucas ya no continuó con ellos. ¿Recordáis en el capítulo anterior que vimos que Lucas fue con ellos? Hablaba en la primera persona del plural, ¿verdad? Aquí dice, los consolaron y se fueron. Lucas ya no continuó el viaje con el apóstol Pablo. Se quedó por algún tiempo en Filipo, y lo cierto es que, como dicen algunos comentaristas, 6 años después, en el tercer viaje misionero, hicieron el viaje a la inversa. De Filipos navegaron hacia Troas. Y Lucas también fue con Pablo. Eso está en Hechos capítulo 20, versículos 5 y 6. Esta fue la ocasión donde tardaron 5 días en hacer el mismo recorrido que aquí habían hecho en 2 días. Y concluimos así. Vemos el origen de la iglesia de Filipo, pero sobre todo recalcando y subrayando ese versículo, esa reacción que tuvieron aquí Pablo y Silas, orando y cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Hermanos, que podamos también ser así, que podamos confiar en el Señor incluso en las situaciones difíciles, descansar en Él, nuestro Dios todopoderoso que no se equivoca nunca, que todo lo hace bien, y que realmente podamos ser como hemos cantado, como ese barro que está dócil en las manos del alfarero. Pues que el Señor os bendiga.